aplauso, por favor. Muy buenos días, agradezco en primer lugar a los organizadores de este evento por la invitación y a ustedes también por su presencia. Y bueno, iniciaremos platicando de un tema que es la misión de la Fundación Teletón, que es la atención a las personas con discapacidad, en particular la atención de los niños con discapacidad. Y bueno, para ello, a ver, un problemita tecnológico. Para ello, bueno, pues iniciaremos recordando el término de discapacidad, qué es lo que significa. Y tendremos que recordar también que es un término relativamente nuevo. Este término se adaptó a finales del siglo XX. Anteriormente, bueno, pues se utilizaban otros términos que tenían que ver con una situación que era de poco valor de las personas, se les denominaba minusválidos, incapacitados, y finalmente se llegó a un consenso que la denominación correcta es persona con discapacidad. Y la discapacidad propiamente se refiere a una limitación para la realización de las tareas cotidianas. Estas tareas cotidianas, bueno, pues sabemos es caminar, comer, trabajar, estudiar. Entonces, cualquier situación que ocasione una limitación para la realización de estas actividades de la forma en la que se considera cotidiana, pues puede considerarse una discapacidad. Aquí tenemos que considerar que esta tiene que ser de carácter permanente. Y también algo muy importante de recalcar es que la discapacidad por sí misma no es una enfermedad, sino una condición de vida. La enfermedad puede ser la que ocasione la discapacidad. La discapacidad podría ser la secuela o el resultado de esta enfermedad. Entonces, por sí misma no es una enfermedad. Y este es un término que tenemos que tener muy claro porque esto a finales del siglo XX, inicios de este siglo, ha ocasionado que la inclusión de las personas en las escuelas o en el ámbito laboral incluso se vea limitado porque hay personas que piensan que esto puede ser contagioso y a nosotros en la Fundación nos ha sucedido en algunas ocasiones que hay personas que no quieren que un niño con discapacidad esté en el mismo salón de su hijo porque piensan que puede contagiarse la conducta o la situación que tiene este niño con discapacidad. Se ha ido modificando la percepción de la sociedad en este tema, pero aún falta mucho camino por recorrer y es por eso que es importante resaltar que la discapacidad no es enfermedad, sino una condición de vida. Y aquí algo muy importante de recalcar también es que la discapacidad tiene mucho que ver su severidad o su afectación en la vida de la persona que padece una discapacidad con su interacción con el medio ambiente. Es decir, si su medio ambiente está adaptado, tiene las condiciones necesarias, obviamente su discapacidad será menos impactante y su discapacidad será muchísimo menor para la realización de las tareas. Si nosotros, por ejemplo, recordamos, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero como era el tren ligero en sus inicios, que no tenía acceso para una rampa, un elevador o para bajar las escaleras en el caso de las estaciones subterráneas, bueno, pues esto limitaba que una persona con silla de ruedas pudiera tener acceso a este medio de movilidad. Actualmente ya contamos con tecnología que permite que una persona que tiene limitación en la movilidad pueda utilizar estos medios. E igualmente, bueno, pues si una persona tiene las adaptaciones tecnológicas que veremos un poco más adelante, también esto puede facilitar su inclusión, obviamente inicialmente su rehabilitación y posteriormente su inclusión y mejorar también su calidad de vida para el goce pleno y efectivo de los derechos que todos tenemos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la recreación. Y también, ¿por qué es relevante el tema de la discapacidad? Bueno, porque es un tema o una situación que puede afectar a una población bastante amplia. La Organización Mundial de la Salud refiere que aproximadamente el 15% de la población mundial tiene o presenta una condición de discapacidad, es decir, 1.300 millones de personas. En nuestro país se refiere que es aproximadamente entre el 5 a 6% de personas las que tienen esta condición. Y aquí lo relevante de esta situación es que
La incidencia principalmente se presenta en la edad productiva, es decir, entre los 15 y los 64 años, es decir, una persona que está en pleno desarrollo, que es potencialmente no solamente activa en cuanto a sus actividades, sino en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico. Bueno, pues esto afecta no solo a la persona que tiene esta condición, sino a su familia y a su entorno social. Y de aquí también el segundo grupo que presenta esta condición son los niños. Aproximadamente el 25% de las personas que tienen discapacidad son niños. Esto, como les decía, bueno, esta discapacidad puede originar que una persona tenga menor acceso a sus derechos y se ha visto que las personas con discapacidad generalmente tienen un menor acceso a la educación, a la salud, al empleo. El promedio de educación en nuestro estado es de 8 años, es decir, secundaria incompleta. Si ustedes han cursado la secundaria, la han terminado, la preparatoria e incluso están estudiando una licenciatura, pues son fuera del promedio normal, considérense afortunados. Una persona con discapacidad, su promedio de escolaridad es de 6 años cuando mucho, entonces está bastante por debajo del promedio convencional. Igual pasa con el empleo y la salud. ¿Y cuántos tipos de discapacidad existen? Bueno, pues la más frecuente es la motriz, que tiene que ver con el movimiento y que sabemos que se representa con este símbolo de silla de ruedas. Es aproximadamente el 70-75% del total de las discapacidades. De ahí le siguen las discapacidades sensoriales, que tienen que ver con las afecciones de los órganos de los sentidos, la audición y la visión. En tercer lugar se encuentra la discapacidad intelectual, que aproximadamente es un 5%, y últimamente en la última década se ha incorporado se ha separado de la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial. Aquí se agrupan todas estas enfermedades que anteriormente, bueno, pues conocíamos como enfermedades de tipo mental, pero ahora sabemos que también están algunas otras psicoafectivas. En este grupo entran todas las que son las enfermedades como el trastorno por déficit de atención, la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista, entre muchas otras. Este es aproximadamente el 5% y aquí vemos que esta es una de las discapacidades o de las situaciones de discapacidad que se ha incrementado en las últimas décadas y principalmente en los últimos años, probablemente porque anteriormente estaba subdiagnosticada y actualmente conocemos un poco más. Los ojos, la mente no sabe lo que los ojos no ven, entonces mientras no lo conocemos, pues obviamente que puede pasar desapercibido y actualmente pues comentamos que ¿por qué existe un número tan grande de niños con trastorno por déficit de atención, tantas personas con depresión o incluso con trastorno del espectro autista? Una probablemente es porque sí se ha incrementado su presentación, pero también porque sabemos y conocemos más de las diversas presentaciones y manifestaciones que tienen estas situaciones. Y finalmente, bueno, pues también se considera la discapacidad múltiple, es decir, que una persona puede tener más de una condición de discapacidad, es decir, discapacidad motriz más probablemente una discapacidad auditiva o discapacidad motriz más una discapacidad psicosocial. ¿Y cuáles son las causas o en qué periodo se origina la discapacidad? En cualquier lapso de la vida, desde el momento de la concepción podemos presentar una condición que origine una discapacidad. Y esto es muy importante porque olvidamos que la discapacidad es una línea delgadita que podemos cruzar en cualquier momento y por ello debemos de estar preparados para hacer un abordaje integral y oportuno, así como también para una adecuada inclusión. Entonces, bueno, pues sabemos que la discapacidad se puede presentar desde la concepción, en el transcurso del embarazo por cualquier situación que se presente, infecciones recurrentes en la madre, exposición a tóxicos, entre muchas otras. Al nacimiento, no solamente por una mala atención del parto o porque sea un parto fortuito, sino incluso por algunas infecciones que pueden presentarse al momento del mismo. Y obviamente estas no son las causas principales. Generalmente cuando pensamos en discapacidad lo relacionamos con hubo problemas durante el embarazo, hubo problemas en el momento del parto, pero no, las más frecuentes se encuentran después del nacimiento, en el transcurso de la vida. Y si recuerdan, decíamos que la principal
incidencia está entre los 15 y los 64 años, y esto va relacionado principalmente con situaciones de accidentes o violencias. No es raro que tengamos un accidente ahora más frecuentemente en motocicletas por el uso o la falta de uso de un casco, la falta de uso de un cinturón de seguridad, accidentes por proyectil de arma de fuego que concluyen con una lesión medular, etcétera, etcétera. Entonces, o también por la falta del uso de protección en el trabajo. No es raro que veamos una persona que estaba haciendo algún trabajo de carpintería, le cae por ahí alguna astilla y bueno, finalmente puede concluir en una discapacidad visual. Entonces, son muchas las situaciones que a lo largo del curso de la vida se pueden presentar. Se ha incrementado un poco la presencia de discapacidad en la tercera edad, justo, y no en la tercera edad solamente hablando de los 65 años y más, sino incluso en la década de los 50, porque las enfermedades crónico-degenerativas se han incrementado y esto ha hecho que la presentación de accidentes vasculares cerebrales por hipertensión, diabetes, originen secuelas que pueden conllevar una discapacidad. Entonces, sabemos que podemos convivir con una condición de discapacidad a lo largo de toda nuestra vida y la severidad que esta discapacidad presente pues va a depender no solamente de qué lo ocasionó, si fue por un accidente, si fue por una enfermedad, sino que dependerá principalmente del grado de afección de las actividades de la vida diaria. Es decir, mientras más afectadas estén la realización de mis actividades de la vida diaria, más severa va a ser mi discapacidad. Entonces la categorizamos en leve cuando la persona tiene una discapacidad, pero esta no limita la realización prácticamente de sus actividades cotidianas. La persona puede ser independiente, es autosuficiente y probablemente no requiere ningún aditamento para realización de tareas. La moderada, cuando ya se requiere algún auxiliar para la realización de las tareas, por ejemplo, pudiera ser una silla de ruedas para el desplazamiento, pero que puede utilizar de forma autónoma, es decir, él mismo se autopropulsa. Y la severa, pues cuando requiere que otra persona realice las actividades por él, como pudiera ser la alimentación, requiere que le ayuden para la alimentación, requiere un apoyo bastante importante para el cambio de ropa, para el vestido, para el baño, etcétera, 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 todas las actividades de higiene. Entonces dependerá de qué tanto estén afectadas las actividades de la vida diaria para categorizar esta condición como una situación de leve, moderado, severa. Y decíamos que afecta las diversas actividades. La clasificación internacional funcional ha establecido cierto tipo de actividades o que las actividades que realizamos diariamente se clasifican en estas situaciones y nosotros como rehabilitadores o como médicos, personal de la salud, tenemos que saber esta condición de discapacidad, cuál de ellas se está afectando para poder abordarla y pues tratar de subsanarla de la mejor manera. Y las afecciones que se pueden presentar no siempre están todas en una misma persona, es la movilidad, el cuidado en sí mismo, la comunicación, la vida doméstica, pues todos vivimos en una casa y aun cuando no tengamos una familia propia, aunque vivamos de manera independiente, pues realizamos actividades domésticas, el barrer, el lavar la loza, tender una cama. Las interacciones y relaciones interpersonales pueden verse afectadas, incluso no solamente en las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, sino también en una persona que tiene una discapacidad de tipo motriz, justamente por también una afección en la parte afectiva o en la parte de autoestima. También puede haber alteración en la forma en la que se aprende y se aplican los conocimientos obtenidos, tareas y demandas generales, vida de la comunidad social y cívica. Algo que tenemos que tener muy presente cuando se va a hacer el abordaje o el tratamiento de la discapacidad es que una persona con discapacidad es justo eso, es persona, y tenemos que recordar que la persona tenemos muchas esferas, no solo es la parte física y la salud no se refiere solamente a podernos mover, a poder yo realizar una tarea, sino que tiene otros componentes. Y decíamos, pues bueno, no solo tenemos que trabajar con la parte biológica, sino también
con la parte psicológica, la parte social y por supuesto la espiritual, entendiendo la espiritual no como religiosa, sino como la parte de la trascendencia, porque justo escuchamos esta parte de espiritual y nos suena como a religión, decimos, no, en eso no voy a entrar, no, la trascendencia es importante porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo quiero dejar mi huella en este mundo? Y todos queremos dejar una huella en este mundo, entonces a esto se refiere estar bien conmigo mismo y con mi entorno. Y bueno, es por ello que el abordaje debe de ser multidisciplinario. Esto significa que no solamente es tarea del médico, de la enfermera, del terapeuta, del psicólogo, sino que intervienen una serie bastante amplia de personas en la parte del abordaje o rehabilitación de una persona con discapacidad. Los maestros, la misma familia, incluso es parte de este equipo multidisciplinario y es muy importante que su entorno cercano, que obviamente son sus familiares o sus cuidadores, si es necesario que tengan un cuidador, pues estén involucrados en este abordaje. Y el objetivo siempre tendrá que ir encaminado a mejorar estas 4 esferas, así como mejorar el funcionamiento, obviamente también a evitar complicaciones, porque una persona que tiene discapacidad es como cualquier otra persona, puede presentar complicaciones y puede tener también enfermedades que pueden originar que su discapacidad aún sea muchísimo más impactante en su calidad de vida. Disminuir obviamente el impacto que esta discapacidad tiene en su vida diaria, mejorar la calidad de vida y facilitar la interacción en su ambiente. Todo esto con el objetivo de garantizar una inclusión, como decíamos al inicio, para que pueda ejercer todos sus derechos en el curso de su vida. Y bueno, llegamos también a la parte de la innovación y la tecnología. Sabemos que el hombre desde su inicio, desde su origen, siempre ha buscado cómo estar mejor. Para muestra de ello, bueno, pues tenemos el descubrimiento del fuego, la rueda, muchas cosas. Y tenemos que recordar que tecnología no tiene todo que ver con una computadora. Pensamos en tecnología y siempre pensamos en situaciones tecnificadas o situaciones digitalizadas. Y no, la tecnología puede ser de alta, mediana o bajo impacto. Entonces, siempre tenemos que recordar, tecnología es todo lo que va a modificar nuestro entorno. Y aquí también la tecnología o la innovación tiene que ver no solamente con situaciones tangibles, sino también tiene que ver con situaciones del pensamiento. Entonces, tenemos que conjuntar para tener innovación y tecnología el pensamiento más la acción. Y esto con la finalidad de crear soluciones útiles para la vida de la persona con discapacidad y obviamente de quienes están en contacto con estas personas. Y aquí la tecnología tendrá que ir dirigida a modificar los elementos que ya existen, a implementar incluso algunos nuevos, y va enfocada no solamente a productos como puede ser una silla de ruedas, una muleta, un lector táctil o un aparato auditivo, sino también tiene que ver con la implementación de innovación y tecnología en servicios o en procedimientos. Y obviamente pues hay ocasiones que necesitamos modificar también nuestro entorno material o virtual para satisfacer las necesidades de una persona o facilitar su esfuerzo. Decíamos que hay quien requiere un cuidador o quien requiere asistencia, entonces también esta innovación y tecnología tiene que ir referida no solamente para la persona con discapacidad, sino en muchas ocasiones también tiene que ir dirigida para sus cuidadores. Por ejemplo, el uso de una grúa. Una persona que tiene cierto peso y que necesitan estarla cambiando, movilizando para el sanitario, pues obviamente el que le está encargando no solamente representa riesgo para la persona con discapacidad, sino también para el cuidador. Puede lesionarse su columna, puede originar una caída en ambas personas y obviamente pues una grúa facilitará estas situaciones y también pues bueno, el estarlo movilizando disminuirá las situaciones que pueda presentar como secuelas, como pudieran ser una úlcera por decúbito, por falta de movilización. Y aquí algo importante de recordar es que todo lo que es innovación y tecnología va a implicar no solamente cambio en nuestro pensamiento, sino también en muchas ocasiones cambios culturales, laborales y sociales. Y estos cambios culturales
son los que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo aceptarlos, ¿no? Antes era difícil ver en un aula un niño con discapacidad, ahora pues ya no nos parece tan raro y estos son cambios en la cultura. Yo recuerdo hace 20 y algo de años que inició el CRIT y que tenemos un programa que se llama Club Amigos Teletón, en el cual, bueno, salimos a diferentes lugares de la ciudad con el objetivo de facilitar esta inclusión. Y en esa ocasión íbamos al cine que está en una plaza conocida de la ciudad, y al llegar pues obviamente nos encontramos con que había escaleras y solo había un elevador. Entonces obviamente pues se hizo una fila bastante larga para subir en el elevador y había personas que no tenían limitación motriz y que comentaban el tema de cómo puede ser posible que se les haya ocurrido venir a esta plaza para entorpecer el flujo del elevador. Y pues bueno, tienen el mismo derecho que cualquier otra persona de acudir a cualquier lugar, de acceder a la cultura, a la recreación, y poco a poco se ha ido modificando eso, porque ya no sucede que de repente yo tengo que llevar, no sé, a mi mamá, a mi hermana, y a lo mejor no solamente porque tengan discapacidad, sino en alguna ocasión se pueden haber lastimado un pie y necesitan utilizar una silla de ruedas y necesitarán hacer uso de un elevador, y esto no es una situación que tenga que restringir sus actividades, sino justamente la tecnología para esto es, para facilitar que la persona pueda participar en todas las actividades que le gustan. Y bueno, pues el cambio, como les decía, cultural, o el cambio en cuanto a la actitud, en muchas ocasiones es lo que más puede llegar a costarnos. Y cuando hablamos de tecnología, pues sí nos referimos a la aplicación de principios eléctricos, mecánicos, químicos y otros. En el área de la rehabilitación ya de por sí utilizamos nosotros todos los medios físicos, el calor, el agua, la electricidad para el proceso de rehabilitación, pero justamente estos mismos elementos los utilizamos para realizar diversas situaciones que ahorita vamos a ver, tanto para el tratamiento como para la inclusión. Y bueno, pues es necesario entender, modificar o controlar todos los sistemas biológicos para poder lograr el objetivo. Y aquí generalmente la tecnología en la salud la habíamos utilizado básicamente para monitorear funciones fisiológicas. Todos ubicamos un monitor en una terapia intensiva o en un hospital y no nos parecía raro ver estos monitores cuando una persona tenía un padecimiento. Pero bueno, ahora vemos en el área de rehabilitación esta misma situación. Alguien que tiene cierto tipo de condición o de patología, si está realizando una actividad física, pues también requiere tener una monitorización. Alguien que sufrió un infarto y que está en rehabilitación cardíaca, por supuesto que tenemos que estar monitorizando a través no solamente del oxímetro o de algún otro dispositivo su frecuencia cardíaca, sino en muchas ocasiones pues también con alguna banda. Y también, bueno, pues nos permite facilitar y corroborar los diagnósticos, así como el tratamiento de los pacientes. Ahora con la tecnología pues se han incrementado su uso y se han incluido algunos otros términos que antes no conocíamos. El término de la domótica, la telemática y la robótica. La domótica se refiere al uso en las actividades cotidianas en casa. No es raro, yo creo que todos los que estamos aquí hemos entrado en algún lugar donde nos acercamos y la puerta se abre en automático. Eso es domótica. Entramos a una habitación y se enciende la luz, salimos y se apaga. Todo eso es domótica y es algo que es fácil de implementar. Es cada vez más fácil ahora, anteriormente era más complicado, pero todo esto facilita las situaciones, las actividades de la vida cotidiana, no solo de las personas con discapacidad, sino incluso de quienes no tenemos actualmente una discapacidad. Y estas son situaciones que a lo mejor ya estamos muy acostumbrados a vivirlas y no las percibimos como algo que puede facilitar la vida de una persona y su inclusión a las actividades cotidianas. Y bueno, la tecnología en rehabilitación tiene que ir enfocada a facilitar la vida, a suplir probablemente una función como pudiera ser una silla de ruedas, que es el ejemplo más clásico. Una silla de ruedas pues suple la función de la marcha y nos apoya para el traslado, pero hay muchísimas otras situaciones. Por ejemplo, ahora no es raro que veamos
un robot o un exoesqueleto colocado en una persona. En nuestro país todavía son de poco uso por el costo, pero cada vez están disminuyendo el mismo. Esta es una grúa para levantar a una paciente, esta se sienta y puede ir incorporando poco a poco a la paciente, entonces suple una función y permite que puedan realizarse actividades que costarían más trabajo, que expondrían a una persona o a quien le apoya para alguna lesión. Van a incrementar también los niveles de autonomía. Una persona que, por ejemplo, tiene domótica en su casa, pues no va a requerir que alguien le abra la puerta, que encienda la luz o incluso que pueda preparar sus alimentos. Ahora ya tenemos muchos aditamentos en la cocina que pueden facilitar que una persona que tiene limitación en la movilidad pueda ser autosuficiente y que, bueno, tenga una autonomía. Y también, pues obviamente, que facilite su integración y, como les decía, va a facilitar las actividades no solo de la persona con discapacidad, sino también de sus cuidadores si es que requiere algún cuidador. Y en cuanto al área de rehabilitación, nosotros utilizamos la tecnología en cualquier momento que tengamos contacto con una persona con discapacidad. Desde el momento de la evaluación, ahorita veremos algunos ejemplos, en el diagnóstico, corroborar el diagnóstico, que tenemos que recordar que los auxiliares son justamente eso. Tenemos ya una sospecha diagnóstica y los auxiliares únicamente nos auxilian para corroborar o descartar lo que estamos sospechando, el tratamiento y obviamente todas las asistencias tecnológicas. Y bueno, en la evaluación sabemos que tenemos no solamente la parte del interrogatorio, que es una parte muy importante donde obtenemos muchos datos, muchas pistas para saber a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que se necesita modificar. Ningún dispositivo nos va a eliminar esta situación, sí nos va a facilitar el que lo podamos consultar. Obviamente ahora con el uso del expediente electrónico, pues incluso en el celular podemos tener un expediente electrónico, consultarlo, se puede consultar en línea y lo pueden estar revisando 2 o 3 profesionales al mismo tiempo y eso nos facilita tanto al profesional de la salud como al paciente, le garantiza también que su expediente, bueno, pues estará disponible para que todas las condiciones que se han presentado puedan revisarse, pero también en la exploración. Anteriormente realizábamos la plantoscopía, es decir, la revisión de la huella plantar en un equipo de espejos en los cuales veíamos la huella plantar. Ahora pues disponemos de muchas otras situaciones como este plantoscopio con luces LED. Es solamente una pequeña modificación y podemos ver la característica de un pie convencional y saber si a lo mejor hay alguna variante que tenemos que corregir, como un pie plano o un pie cabo, que es todo lo contrario de un pie plano, y podemos ver también las cargas de apoyo, cómo se realizan para hacer la adaptación de alguna plantilla. Por aquí hay varios stands que tienen justamente las plantillas y se apoyan mucho en esta tecnología y no solo se utilizan para las personas con discapacidad, sino también incluso para una persona que tiene alteraciones en la pisada y que esto, bueno, pues estará ocasionando dolor, mala alineación y conllevar a futuro alguna otra situación que afecte su calidad de vida o incluso su actividad en la forma en que realiza la marcha y otras cosas. Dentro de la evaluación también podemos evaluar la marcha y tenemos tecnología que nos permite realizar esta evaluación de forma más certera. Aquí es muy importante el que nosotros conozcamos y evaluemos clínicamente la marcha. Podemos ver caminar a una persona y decir, probablemente no está moviendo bien una cadera, una rodilla, un tobillo, no está haciendo un buen contacto en el suelo, tarda más de lo esperado para realizar esta actividad, pero hay equipos que ya están digitalizados y que hacen este diagnóstico muchísimo más certero y muchísimo más confiable. Por ejemplo, este es un equipo de laboratorio de marcha en el cual podemos estar valorando al paciente a través de la colocación de diferentes electrodos en su cuerpo y se capta a través de cámaras, pues estos electrodos se forman vectores y los podemos medir. Aquí vemos los resultados son también objetivos porque vemos la línea negra, por ejemplo, es la forma esperada o lo convencional que se espera, la azul es el izquierdo y la roja es el derecho. Entonces vemos
que en algunos de los parámetros está muy por fuera de esa línea y en otros coincide perfectamente. Entonces el médico aquí podrá tener mayor certeza de cuál es el momento en el que está afectado, y también esto nos condicionará no solamente un diagnóstico más certero, sino también tratamientos más certeros, oportunos, y esto beneficiará al paciente, pero también al mismo médico y a la sociedad, porque cuando nosotros aplicamos un tratamiento de certeza, esto disminuye los costos y disminuye los tiempos. Vemos, por ejemplo, que en rehabilitación no es raro que utilicemos toxina botulínica para mejorar rangos de movimiento por espasticidad. Entonces, si aplicamos una toxina en un sitio que no es el adecuado, o ponemos una órtesis, una férula que no es la adecuada, bueno, pues estamos utilizando un recurso que no tiene un buen objetivo, y con esto podemos evaluar de mejor manera si esa órtesis, si esa toxina, si esa cirugía incluso, pues se puede realizar con buen objetivo o con un buen resultado. Y podemos así evaluar muchísimas otras cosas, por ejemplo la función pulmonar. Ahora con el COVID la rehabilitación pulmonar despuntó bastante, y esto pues no solamente se evalúa en pacientes con COVID o post-COVID, sino en los pacientes que tienen cualquier discapacidad pueden ver afectada también la función pulmonar. Sabemos que para respirar necesitamos músculos, entonces si estos músculos se ven afectados por incremento en el tono, por espasticidad, de enfermedades como una parálisis cerebral, una distrofia muscular, bueno, pues tenemos que hacer esta evaluación, y hay métodos muy objetivos, no solamente la oximetría, en las cuales nosotros podemos hacer una evaluación y con ello proponer un tratamiento. Tenemos goniómetros, no solamente los que conocemos mecánicos, sino también digitales, dinamómetros para medir la fuerza, y otros estudios o auxiliares para valorar las diversas funciones que realizamos, como puedan ser los potenciales evocados, que creo que en un rato más van a tener una plática de ello. Entonces, la tecnología nos ha permitido ser más certeros en la evaluación, tener diagnósticos de certeza. Obviamente esto no va a desplazar la evaluación tradicional, porque para indicar cualquiera de estos equipos, pues primero tuvimos que haber hecho una evaluación convencional, y con ello tuvimos que haber indicado un auxiliar diagnóstico. Tenemos los métodos tradicionales también de radiografías, y podemos tomar ahora cada vez radiografías más amplias de segmentos completos, y que conllevan estos no solamente un mejor diagnóstico, sino también una menor radiación para el paciente, menor estrés, porque si ponemos nosotros a un niño o hay personas, independientemente de la edad, que el estar frente a un equipo le ocasiona estrés, y si ese equipo se tarda mucho tiempo, pues obviamente no sabe qué es lo que está pasando, si algo está bien, si algo está mal. Entonces actualmente los equipos son cada vez más rápidos y con menos radiación para evitar los efectos secundarios. Por ejemplo, este que nosotros tenemos en nuestro centro permite ver segmentos completos y hacer evaluaciones completas, y no estar sobreponiendo como anteriormente se hacían por segmentos, se pegaban, y eso condicionaba que pudiera haber algún error. Este que veíamos aquí pues es un estudio de una mecánica de la deglución, en la cual vemos al paciente cómo pasa su medio de contraste, y pues esto también nos da una idea si ese medio de contraste está pasando exactamente hacia el estómago o si se va hacia los pulmones. Aquí solo vemos una fracción, ven cómo pasa el líquido que se bebió por la boca hacia la garganta. Entonces nos da todo esto datos para valorar si hay disfagia o algo similar. Y en el tratamiento pues también tenemos una innovación tecnológica bastante amplia. Empezamos con los métodos convencionales del calor, como las compresas frías o calientes, también el tema de la hidroterapia, pero ahora la tecnología nos ha permitido que podamos tener turbinas, y todo esto, el advenimiento de los diferentes métodos de tratamiento en el área de la rehabilitación para las personas con discapacidad tienen como objetivo disminuir el dolor, disminuir el edema, mejorar la fuerza muscular. Sabemos que tenemos ejercicios para mejorar la fuerza muscular, pero hay ocasiones que hay limitaciones para realizar estas actividades, y bueno, podemos apoyarnos por algunas otras alternativas, como pudiera ser la electroterapia, y con ello facilitar que un músculo no se atrofie por desuso
o incrementar la fuerza muscular con ellos, y pues también acortar los tiempos en un área, o acortar el tiempo en el cual una persona se rehabilita. Entonces, todo este advenimiento de la tecnología tiene ese objetivo: facilitar las actividades de una persona, pero también disminuir los costos y disminuir los tiempos en el que una persona se recupera. Tenemos también en el área de rehabilitación tratamientos muy sofisticados, como que es el Locomad, es un robot para el entrenamiento de la marcha, y bueno, vemos que estos aparatos nos permiten incluso poder modificar el soporte de peso que tiene una persona al momento que está realizando la marcha. Aquí vemos está sostenido por un soporte en el cual nosotros vamos graduando la cantidad de peso que una persona va depositando al momento de hacer la marcha, además de que tiene una retroalimentación. Aquí nos va indicando en la pantalla cómo está haciendo el movimiento el paciente, y además de que el mismo equipo le está haciendo la flexión de la rodilla, la extensión de forma considerada normal, y esto, bueno, pues nos va a facilitar la recuperación. Pero también, si no lo tenemos, hay otras alternativas, porque en ocasiones decimos, bueno, pues si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer una rehabilitación. No, por supuesto que se puede hacer una rehabilitación, y puede ser desde las simples barras, que también es una tecnología de bajo costo, o tenemos estos otros equipos como son una caminadora con otro tipo de soporte de marcha, ¿no? Entonces hay diferente gama de tecnología que puede utilizarse para la rehabilitación de una persona con discapacidad. Los centros de estimulación multisensorial o snuzzling, que pueden tener diferentes características dependiendo de la necesidad de cada paciente, es lo que vamos a utilizar. Tenemos también la realidad virtual, que ahora, bueno, pues la realidad virtual incluso la vemos en muchos hogares, ¿no? El famoso Wii y otras actividades, otros equipos que nos permiten realizar actividades deportivas simuladas, y que esto nos va a facilitar también el que garanticemos o logremos cierta movilidad y cierto fortalecimiento. Entonces, y esta realidad virtual pues también se puede utilizar de forma de tratamiento, de forma profesional. Y igual para todo lo que es la deglución, para todo lo que es la respiración, tenemos una serie diversa de implementaciones tecnológicas que nos van a facilitar la deglución. Por ejemplo, la colocación de electrodos de Vital Steam para facilitar la deglución y la masticación, todo lo que son los equipos de tos, todo lo que son los entrenadores respiratorios para fortalecer los músculos de la respiración. Y finalmente llegamos a las tecnologías adaptadas. No solamente todo es tratamiento, también tenemos que prescribir tecnología, y que esta puede ser de alta, baja o medio costo, y esto nos va a facilitar la disminución de barreras de la persona para su incorporación a la sociedad, le va a facilitar su interacción en el entorno en el que se desempeñe, y bueno, va a tener diferentes funciones, desde la movilidad, todo lo que es el uso para actividades lúdicas, recreativas, etcétera, etcétera. Y estas adaptaciones, como les decía, puede ser adaptaciones muy sencillas, como esta que tenemos, una barra de seguridad que podemos colocar no solamente en el baño, sino que podemos colocar en diversos espacios de una casa, para que una persona que tiene limitación para la movilidad o incluso alteraciones en el equilibrio pueda desplazarse dentro de su entorno con la mayor seguridad posible. Generalmente este tipo de aditamentos nosotros los consideramos que van encaminadas o dedicadas a personas de la tercera edad, pero no es así. Pueden utilizarse en cualquier edad y son de bastante apoyo para personas que tienen restricciones en su movimiento o alteraciones en el equilibrio, como les decía. Aquí vemos un lector óptico para cuando hay alguna alteración que no puede corregirse solamente con el uso de lentes, o ahora ya no es raro ver rampas en los camiones. Ojalá que tuviéramos más, y que esto facilitaría el desplazamiento de una persona que tiene o requiere utilizar una silla de ruedas, y por supuesto otros aditamentos para el uso de diferentes dispositivos que pueden servir para la inclusión escolar o la inclusión laboral. Y les decía, pues la tecnología o las adaptaciones pueden ser de diferente gama. Están desde las de baja tecnología, que son las sillas de ruedas convencionales, una andadera, un bastón, el sistema braille, la adaptación de la ropa.
La adaptación en la ropa también se considera tecnología. Sabemos que, bueno, pues no todo mundo puede hacer un abrochado de unas agujetas, entonces hay que hacer la adaptación para que una persona pueda ser autosuficiente en esta actividad, y en muchas ocasiones solo es necesario modificarla con la colocación de un velcro o con la colocación, en lugar de botones, de algunos broches de presión. Los botones requieren una pinza fina y unos botones de presión, pues solamente, como su nombre lo indica, una presión y también jalar para quitar y no estar haciendo un desabotonado. Entonces tendremos que hacer todas estas evaluaciones cuando tenemos esta situación de discapacidad, y obviamente pues estas adaptaciones son de bajo costo y son de muy fácil uso. Tenemos las asistencias ya de media tecnología, y que también, bueno, pues estas tienen que ver ya con situaciones más electrónicas o digitales, y son todo lo que podrían ser los comunicadores, pero ya digitalizados en una tablet, o podría ser la adaptación más compleja de esta silla de ruedas combinada con bicicleta para que pueda utilizarla o manejarla desde la parte superior, y desde ahí va haciendo el rodamiento, o una báscula que va indicando que no tiene la persona que leer, sino que le indica el peso de manera verbal. Y estas pues ya tienen un costo mucho mayor. Y llegamos finalmente a la alta tecnología. Esta, como su nombre lo dice, bueno, pues requiere situaciones tecnológicas más complejas, y por supuesto su uso también requiere una capacitación más específica, y el costo pues se incrementa. Aquí se va a requerir no solamente situaciones electrónicas, sino también informática, biotecnología o la adaptación de otros materiales. Aquí vemos, por ejemplo, una máquina de escribir en braille, vemos las adaptaciones que les comentaba para bajar una escalera con una silla de ruedas, vemos los robots, los exoesqueletos, incluso las curvetas se han mejorado para todos los auxiliares auditivos. Ahora incluso hay auxiliares auditivos como de la cuarta parte de este tamaño, que solo son unos chicharitos, y vemos también los lectores ópticos. Una persona que tiene discapacidad visual y que no tiene acceso a la lectura braille, bueno, pues pudiera utilizar este lector, que va la persona deslizando su dedo y le va leyendo de forma auditiva. Entonces lo vemos incluso en los celulares. Un celular, ustedes le dictan o ustedes mandan un mensaje auditivo, y aunque la persona no tenga visión, puede tener acceso a un uso de WhatsApp o de cualquiera de las redes gracias a esta tecnología. Pero obviamente pues todo esto tiene un costo, aun cuando decíamos que es tan fácil como usarla en un celular convencional de bajo costo no tiene estas situaciones. Sí se necesita que sea un celular de cierto costo para que pueda tener este acceso. Y bueno, pues yo concluyo mi presentación recordándoles: la tecnología es importante, pero la tecnología no suple la situación personal. Siempre tenemos que recordar que una persona con discapacidad es eso, es persona, y le gusta lo que a todos nos gusta. A un joven con discapacidad pues le gusta lo que a cualquiera de otro joven con discapacidad le gusta: tener amigos, le gusta ir al cine, platicar, y eso lo tenemos que recordar siempre. Y cuando tengamos contacto, ejerzcamos nuestra profesión, siempre tenemos que tener presente eso: un niño, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad que tiene una condición de discapacidad, tenemos que pensar en su salud y en facilitar y mejorar la misma, evitar sus complicaciones, pero sobre todo facilitar las actividades que realiza de forma cotidiana de la mejor manera y con el menor esfuerzo, pero también buscar cómo innovar y cómo utilizar la tecnología que tenemos en nuestro entorno, y no pensar también en situaciones que a veces están tan fuera como pudieran ser un exoesqueleto, y decir: no, bueno, pues no podemos rehabilitar a este joven, a este niño o a este adulto porque no tenemos un exoesqueleto. Siempre buscar las alternativas con las que contamos, y siempre la innovación, nuestro pensamiento nos llevará más allá de lo que los límites creemos que nos ponen. Entonces, pues siempre pensar, facilitar la vida de la persona con discapacidad e incluirla de la mejor manera, principalmente teniendo una actitud de apertura para incluir a las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención.